Que Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy yo quiero compartir un tema que Dios ha traído a mi corazón, pero para eso antes quiero leer Eclesiastés 4:12, que dice así: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Amén. Un día el Espíritu Santo me dijo: hijo, un ministerio o una vida sin ayuno y oración es como tratar de nadar en un río caudaloso y mortal, sin brazos y sin piernas. Para mí, para José Ramírez, ese cordón de tres dobleces son la palabra, la oración y el ayuno. Y hay quienes erróneamente califican el ayuno, la oración y la palabra como un sacrificio muy grande que pagar, cuando en realidad para mí, por lo menos para mí, es un gran placer estar en la presencia del Señor. Pero ahora quiero hablarles del poder del ayuno en la vida de un cristiano. Quiero leer para eso Mateo capítulo 6, versículos 17 y 18, que dice: pero cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si alguien dio ejemplo de una vida devocional, de una vida de relación íntima con el Padre, fue Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y aquí Él nos está hablando, nos está orientando acerca del poder del ayuno. Pero, ¿qué es el ayuno? El ayuno es un ejercicio espiritual establecido por un Dios que trae libertad, que trae salud, que rompe los yugos del diablo y las ligaduras de impiedad y de opresión, tanto en una persona como en una nación. Ahí vemos a Nínive, cuando el rey de Nínive, junto con todos los ninivitas, hasta los niños de pecho y los animales, dice que ayunaron 3 días, y por esa causa Dios libró su nación y se arrepintió del mal que él había planificado traer sobre Nínive. Los iba a destruir, y por esa causa Dios los perdonó y 120,000 personas fueron salvas. Pero vamos a entrar entonces en el desarrollo del tema del ayuno. Lo primero que tenemos que entender es que el ayuno es muy importante, y quiero tocar 3 puntos que resaltan la importancia del ayuno. Y atiendan con mucha atención, hermanos queridos, atiendan con mucho cuidado lo que yo les voy a decir. Respecto a la importancia del ayuno, lo primero que debemos entender es que el ayuno es una orden dada por Dios, es una prescripción bíblica, es una prescripción divina dada por el mismo Señor. No es una cuestión de si uno quiere o no quiere, si usted quiere o no quiere, si usted desea o no desea ayunar, sino más bien que es un precepto, es una orden, es una prescripción divina establecida por el mismo Señor para su pueblo. Jesús ordenó el ayuno y nosotros tenemos que ayunar para alcanzar madurez espiritual. El ayuno trae recompensa de acuerdo al propósito por el cual uno está ayunando. El ayuno debe ser sin egoísmo, sin finalidades egoístas. Generalmente los ayunos que tienen más poder son aquellos que están presentados en favor de otras personas. Jesús nos ordenó ayunar, por eso nosotros tenemos que hacerlo para que podamos alcanzar esa madurez espiritual que necesitamos. El ayuno trae recompensa de acuerdo al propósito por el cual se está ayunando. El mismo Señor dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar públicamente. Eso lo dijo el Señor. Lo segundo que quiero que entiendan es que al mismo Jesús también le preguntaron sobre el ayuno. En Mateo capítulo 9, versículos 14 y 15 nos revela el Señor que los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Él y le preguntaron por qué los discípulos del Señor no ayunaban y ellos sí, como discípulos de Juan. Mateo 9, 15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos?
pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Fíjense bien, fíjate bien que mientras el Señor Jesús estuvo en persona con sus discípulos, ellos no ayunaban, pero Él les dijo que cuando Él les fuera quitado, ayunarían. Entonces, así quedó establecido que su pueblo tendría que ayunar. La iglesia de Cristo tiene que ayunar con frecuencia porque ese es el ejemplo y la orden que el Señor nos dejó. Esto era algo normal en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Ellos ayunaban y oraban para que el Espíritu Santo los guiara en decisiones importantes, en decisiones difíciles. Dice la Biblia en Hechos capítulo 14, versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien ellos habían creído. Lo tercero es que el ayuno es para las personas convertidas. Explicándole a los discípulos de Juan el Bautista por qué sus discípulos no ayunaban, el Señor Jesús les dijo, Mateo 9:16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Oigan bien, el vestido viejo representa la antigua naturaleza pecaminosa del hombre y el paño nuevo representa o significa la vida nueva que hemos recibido en Cristo Jesús cuando lo aceptamos y nacimos de nuevo. Jesús nos muestra aquí entonces en Mateo 9:16 que el ayuno es para la nueva criatura, para personas convertidas de corazón a Él. El ayuno no es para los que no son convertidos ni para la gente carnal, porque el ayuno es un ejercicio en donde está implicada nuestra devoción, nuestra fe en el Señor y nuestro deseo de apartarnos de todo mal para agradarle a Él. Entonces, si es necesario ayunar, si el ayuno es poderoso, ese ayuno debe tener un propósito. Veamos qué dice el Señor respecto al propósito del ayuno. El propósito o los propósitos del ayuno pueden ser muy variados, pero de todos modos, Dios trae una bendición especial, tanto para el que ayuna como la persona por quien se está ayunando. Y como ahora estoy hablando acerca del propósito del ayuno, lo primero que quiero que sepan es lo siguiente, que el ayuno siempre va a desatar ligaduras de opresión. Mediante el ayuno se rompen las ataduras satánicas, se rompen las cadenas, se pudren los yugos, se quiebran todos los cerrojos del diablo, según Isaías 58, versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Y Jesús nos mandó precisamente a romper estas ligaduras de opresión en la vida de las personas. Mateo capítulo 10, versículos 6 y 7, Él dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es muy fácil leer y nos deleitamos cuando el Señor hacía muchas cosas, maravillas, señales. Dice la Biblia que si hubieran escrito las cosas que el Señor hizo, ni en todos los libros de la tierra se hubiera podido contener todas las maravillas que el Señor hizo. Por lo tanto, es fácil leer todo lo que el Señor hizo, esto, hizo aquello, pero cuando se trata de que Él nos envíe a hacerlo, entonces lo vemos como algo imposible y lejano. Cualquiera diría, bueno, es fácil que el Señor hizo maravillas, pero cuando se trata de que nosotros somos ahora los que somos enviados en lugar de Él para hacer las cosas que Él hizo, nos parece imposible y lejano de nuestro entendimiento. Pero, ¿cómo se puede tener ese poder para lograr esa comisión del Señor? Bueno, practicando el ayuno con regularidad. El ayuno es un arma poderosa si va acompañada de oración y de la lectura de la palabra. Como se lo dije inicialmente, las batallas se ganan con oración y ayuno. La Biblia dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, yo quiero que analicemos 4 puntos acá. Primero,
que los pastores e iglesias que ayunan con este propósito rompen las trabas del diablo en sus ministerios y Dios le da congregaciones más espirituales, fortalecidas y con mucha madurez espiritual. Segundo, los evangelistas que ayunan en forma notable por las personas tienen más fruto en sus campañas, se convierten las personas y hay sanidades, milagros y señales. Tercero, los cristianos que oran y ayunan por cualquier problema o necesidad siempre salen victoriosos. ¿Por qué? Porque quebrantan en el nombre de Jesús toda opresión del diablo. Y cuarto, con el ayuno adecuado se rompen las ligaduras del diablo que atan a tus seres queridos y estos vienen a Cristo y se salvan. Con el ayuno creces también espiritualmente y adquieres autoridad para predicar con libertad la palabra del Señor, para representar a Cristo y por supuesto que el plan del diablo es impedir que tú ayunes. Por eso te ponen 1000 trabas, por eso al momento de ayunar se te presentan 1000 cosas, se te presentan cuestiones de salud, se te presentan acidez en el estómago, muchas limitantes que no es otra cosa que la mano de Satanás para detenerte, porque él sabe que el ayuno con manos limpias y corazón puro es una bomba atómica contra el infierno y todas las maquinaciones del diablo son frustradas y todos los que están atados quedan libres, porque eso lo dice la Biblia. Y usted lee la palabra, la Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres que ayunaron y vieron la gloria del Señor. Por ejemplo, Moisés ayunó 40 días 2 veces cuando subió al monte de Sinaí a recibir las tablas de la ley. Daniel ayunó 21 días para esperar una respuesta de Dios. Y yo quiero hablar solamente de 4 personas o 4 casos que están en la Biblia en donde el ayuno cumplió su propósito de forma poderosa. Primero que nada quiero hablar acerca del ayuno del Señor Jesús. Después de que el Señor Jesús se bautizó allá en el río Jordán y antes de que Él empezara su ministerio, Él tuvo que ir al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. La Biblia dice en Lucas 4, 1 y 2, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. En el ayuno que realizó el Señor Jesús, el diablo lo tentó 3 veces, pero Jesús lo venció con el poder de la palabra, porque aquella palabra estaba acompañada de un ayuno poderoso que es el ayuno de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra estaba acompañada o fue ministrada en medio de un tiempo de ayuno, de sacrificio del cuerpo. Y escuchen, la Biblia dice en Lucas 4, 12 y 13, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Óigame bien, no fue que se fue para siempre, por un tiempo. Porque los ayunos mantienen al diablo y a sus legiones bien lejos de nosotros. Por eso debemos ayunar con mucha regularidad y frecuencia. A partir de aquí, el Señor Jesucristo empezó un ministerio poderoso de la palabra del reino, con sanidad, liberación y grandes señales y milagros que nos relatan los 4 evangelios y lo tenemos allí como testimonio. ¿Y de dónde vino toda esa manifestación de gloria? Producto de que se llenó del Espíritu Santo, de que vivió la palabra, que honró al Padre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y sobre todo por aquel ayuno glorioso que tuvo en el desierto. El segundo caso es el ayuno de la reina Esther. La reina Esther se dio cuenta que Amán, un hombre malvado, había conspirado contra el pueblo judío porque los odiaba. Amán le había hecho firmar al rey Asuero un edicto irrevocable, según la ley de Media y de Persia, para matar a todos los judíos. Entonces la reina Esther convocó a 3 días de ayuno. No solamente ella ayunó, sino que sus doncellas, Mardoqueo, también ayunó con ella 3 días. Hubo el poder del acuerdo y ahí el Señor comenzó a extender su mano de poder y su brazo protector y libertador.
Esto lo dice la Biblia en Esther capítulo 4, versículos 16 y 17, que dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis nada en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Luego de este ayuno, Dios le dio una victoria al pueblo de Dios, le dio una victoria gloriosa a Mardoqueo, a Esther y al pueblo de Israel. Y esto trajo una liberación impresionante para el pueblo judío. Amán fue colgado en la propia horca que él había preparado para Mardoqueo. En un palo alto lo colgaron a él y a sus hijos. Y todos los enemigos de Israel fueron destruidos, producto del ayuno que ellos hicieron. El ayuno es poderoso. El tercer caso es el ayuno de Nehemías, el copero del rey. Cuando Nehemías escucha en Babilonia que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, que las puertas estaban quemadas, él se lamenta y ayuna y ora allí. La Biblia lo dice en Nehemías 1, 3 y 4, dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí las palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Si usted lee el libro de Nehemías, se dará cuenta que Dios lo bendijo y restauró las puertas y los muros de Jerusalén, y también instituyó de nuevo el servicio del templo del Señor. Durante ese ayuno se limpió el templo, se limpió el sacerdocio, fueron echados aquellos que apostataron y que convirtieron el templo, la casa del Señor, como especie de una posada o un hotel, metiendo sus esposas paganas con sus hijos paganos. Entonces Nehemías echó a las mujeres extranjeras y sus hijos y reinstauró el servicio y el sacerdocio en la casa de Dios. Lo cuarto es el ayuno de la ciudad de Nínive, de la que ya yo hablé. Dios había establecido o decretado en su corazón sobre la ciudad de Nínive, y a través del profeta Jonás había dicho que los iba a destruir. Nínive era la capital del imperio asirio, eran malvados, eran torturadores profesionales, eran personas implacables. Por donde ellos pasaban destruían todas las cosas, era un caos por donde ellos pasaban. Entonces Dios mandó al profeta Jonás a decir a la ciudad que se arrepintiera. La Biblia lo dice en Jonás capítulo 3, versículos 4 y 5, y dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y no solo esto, sino que cuando el rey de Nínive oyó la proclama, aquella sentencia que había enviado Dios a través del profeta Jonás, dice la Biblia en Jonás capítulo 3, versículos 6 y 7, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar a Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Y la respuesta de Dios al arrepentimiento del pueblo de Nínive, de su rey, está en Jonás capítulo 3, versículo 10, que dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Todo eso lo provoca un ayuno verdadero, cuando se ayuna con corazón rasgado, con corazón quebrantado, con sinceridad, con agonía, como dice Joel 2:12, con ayuno, llanto y lamento. Bueno, y dice la Biblia que el rey de Nínive se echó
en ceniza y se vistió de cilicio. Pero ¿qué significa el cilicio y la ceniza? En los puntos anteriores se nos revela que cuando ayunaban se vestían de cilicio y también se echaban sobre ceniza. ¿Qué era eso? ¿Qué representaba el cilicio en el ayuno? El cilicio era una ropa áspera, toscamente tejida y de tela de color negra. Generalmente era de pelo de cabra o de camello, por eso eran ásperos. Era una vestidura áspera que se ponían los que estaban de duelo o en una actitud de arrepentimiento por causa del pecado. Era totalmente incómoda porque era muy áspera, picaba en el cuerpo y llevarla puesta también representaba una humillación delante de Dios. La ceniza. Sabemos que las cenizas son los residuos de las cosas quemadas que ya no sirven para nada. Entonces, en términos simbólicos, las cenizas representan 5 cosas. Primero, la vanidad. Isaías 44:20 dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Lo segundo que representa la ceniza es la asquerosidad. Job 30:19 dice, Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Lo tercero representa la desgracia. Salmo 102:9 dice, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. Lo cuarto representa la humillación ante Dios. Job 42:6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y quinto, representa el arrepentimiento. Daniel capítulo 9, versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Sentarse sobre ceniza era decirle a Dios, polvo soy, no soy nada, me arrepiento y no sirvo para nada. Nosotros ya no usamos en estos días ni el cilicio ni sentarnos en ceniza, pero tenía un significado profundo en aquellos tiempos en el arrepentimiento. Y Dios tomó muy en serio eso que hacían ellos. Pero esto, el hecho de que ya nosotros no practicamos eso de vestirnos de saco, de cilicio y de echarnos en ceniza, no nos exime a nosotros de no humillar nuestros corazones y no humillarnos nosotros mismos hasta lo sumo, así como Jesús se humilló hasta lo sumo. Nosotros tenemos que también humillarnos de esa manera porque todos nosotros tenemos vanidad y tenemos asquerosidades que tenemos que quebrantar. Cuando nosotros ayunamos debemos arrepentirnos de corazón y confesarle al Señor todos nuestros pecados y veremos su mano favoreciendo nuestras vidas. Porque existen varios tipos de ayunos y de diferentes días. Hay ayuno de un día, de 3 días, de 7 días, de 14 días, de 21 días, de 40 días. Con propósitos variados como ya lo hemos visto. Además hay ayunos que se presentan y se proponen con agua y otros sin agua. Aunque yo no recomiendo que los ayunos largos que pasen de 3 días sean sin agua, porque no es recomendable, porque cuando nosotros estamos ayunando, entonces las toxinas del cuerpo se eliminan a través de la orina. Es necesario que tomemos agua para limpiar nuestro sistema y así estaremos fortalecidos y vigorosos durante el ayuno. Como les dije, hay 4 tipos de ayuno. Quiero entonces hablar acerca de esos 4 tipos de ayuno. Y quiero comenzar con el primero, que es un día de ayuno total. El ayuno bíblico de un día comienza desde las 6 de la tarde y se levanta a las 6 de la tarde del siguiente día. Y es un ayuno total sin agua. Era un tiempo de humillación y reflexión que demandaba Dios a su pueblo. El segundo tipo de ayuno es el ayuno parcial o medios ayunos, como llaman muchos. Estos no son completos porque se abstiene de solo un alimento y normalmente se presenta desde las 6 de la tarde y se levanta a las 3 de la tarde del día siguiente. El tercer tipo de ayuno es el ayuno congregacional. Estos son ayunos convocados con algún propósito a la congregación. Ahí se reúnen en la iglesia o en algún lugar apartado para este fin.
Aquí en este ayuno congregacional se manifiesta un arrepentimiento, un clamor y una intercesión profunda y violenta en la unidad de la iglesia. Y el cuarto ayuno es el ayuno del Señor. El Señor ayunó 40 días y 40 noches sin comer. Yo también lo hice. Pero no solamente cuando se habla del ayuno del Señor se está hablando de 40 días de ayunos. El ayuno del Señor también representa un ayuno que está en la voluntad de Dios, el ayuno que Él te lleva a hacerlo para cumplir propósito. Es diferente ayunar porque Dios quiere que tú ayunes por algo específico, eso se llama el ayuno del Señor. Es diferente al ayuno que tú haces porque lo necesitas, porque necesitas alguna respuesta o porque necesitas la intervención sobrenatural del Señor en algún caso de tu vida, en alguna situación particular. Porque el ayuno del Señor es el que nace así, sin tú planificarlo. Entonces usted me dirá, bueno, pastor, pero estoy claro con eso. Pero ¿cuándo yo debo ayunar? Cuando haya una necesidad apremiante, cuando nuestra vida esté en peligro para crecer también espiritualmente, cuando hay que ministrar la palabra, cuando necesitamos un milagro de Dios, cuando oremos por algún endemoniado. Óigame bien, por ejemplo, Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29, allí la palabra nos muestra que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio de un niño epiléptico. Y Cristo apareció, reprendió al demonio y el niño quedó sano, quedó libre. Y la Biblia dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de los discípulos que no ayunaban? Era precisamente eso, porque el maestro estaba con ellos, el esposo estaba con ellos, por eso ellos no ayunaban porque no tenían necesidad, porque el que salía al frente en todas las cosas era el Señor Jesús. Pero él dijo, llegará el momento cuando el esposo sea quitado, en otras palabras, cuando yo suba al cielo a la diestra de mi Padre, donde siempre estuve, entonces ustedes tendrán que ayunar para poder manifestar el poder del reino y que grandes señales, milagros y prodigios sean hechos. Ahora, ¿qué piensas? ¿Crees que necesitas ayunar en el día de hoy? ¿O eso era para el pasado? Yo creo que está claro lo que yo he hablado ahora. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te exaltamos. Pedimos, Dios mío, que el poder de tu palabra, que el poder de tu presencia traspase las barreras geográficas, que traspase fronteras, que llegue a cada corazón, que penetre cada vida, Señor, y reprendemos toda debilidad y toda indiferencia hacia estos tres pilares espirituales como son la oración, la palabra y el ayuno. Señor, derrama, Señor, sobre tu iglesia un espíritu de oración, devoción a la palabra y también de ayuno, Señor. Te pedimos, Padre, que toda debilidad para ayunar, toda limitación, toda trampa del enemigo, toda mentira del diablo sea disuelta, Padre mío, y que todos aquellos que oyen esta palabra puedan ser activados en esta vida profunda de oración, de ayuno y de lectura de tu palabra. Que Dios les bendiga. Espero que esta palabra la lleven al corazón, la suban a la mente.